Bien, en este caso, esta es el primer inicio de Manjaro. Esta máquina virtual, al no tener nada instalado en el disco duro, va a lanzar en primera medida el arranque desde la unidad de arranque, que es un CD virtual, que en este caso tiene nuestra ISO Manjaro KDE. Acá tenemos varias opciones para ajustar. Nos pregunta la zona horaria en la que estamos, el tipo de teclado que tenemos, el tipo de idioma con el que vamos a bootear esta versión live. Sin embargo, todas estas opciones son únicamente para la versión live. La versión a instalar va a traer otros ajustes. Eh, Así que nada, si está todo bien y no hay necesidad de cambiar nada, podemos bootear Manjaro con los drivers open source o con los drivers propietarios. Como tenemos una máquina virtual, esto no va a ser relevante. Pero si tuviéramos instalado o quisiéramos hacer la instalación en un equipo real, va a depender mucho si tiene tarjeta video el uso de los drivers propietarios o de los drivers open source. Acá en este caso no aplica, así que vamos a iniciar con drivers open source. Ya arrancas el Linux, comienza a cargar en memoria todo el sistema para que nos pueda ofrecer una versión live, una versión en vivo del sistema, desde donde vamos a poder hacer una instalación gráfica de todo este sistema ahora en el disco, de tal manera que no quede temporal, por decirlo así. Vamos a esperar a que cargue. Y bien, en este caso, el entorno que está cargando es el entorno de escritorio de KDE Plasma. Nos presenta una pantalla de bienvenida eh, en donde nos invita a leer la documentación, la información de lanzamiento, wiki, foros, software, etcétera. Esto lo podemos cerrar y ya estamos aquí en la ventana de ajuste de Manjaro. Manjaro sabe que estamos en una máquina virtual, así que nos informa que podemos hacer una instalación de los WETS add-ons que van a ir de la mano de estos extension pack, con la idea de que nosotros podamos trabajar de una manera un poquito más natural. Por ejemplo, ya lo hace Manjaro con su controlador gráfico, que está analizando todo el tiempo el tamaño de la pantalla y en caso de que cambie por alguna razón, que no es lo usual en la vida real, pero en las máquinas virtuales sí, al ampliarlo pues cambió el tamaño de pantalla. Manjaro lo que hace es eso, redimensionarse para encajar en la nueva pantalla que existe, en esa pantalla virtual. Ya lo que nos queda es instalarlo. Lo vamos a instalar de manera visual dándole clic en Install Manjaro Linux. Acá se nos inicia Calamares, es un administrador de instalaciones, en donde sí vamos a tener que ir ajustando los datos de manera correcta. Lo primero es escoger el tipo de idioma, puede ser español de España o español de México, o en su efecto inglés o el que les guste a cada quien. Vamos a escoger español de México en este caso. Vamos a asignarnos una zona horaria, si están en Bogotá o en cualquier otra parte, lo asignan para que la hora quede correcta. Y acá vamos a escoger el teclado. El tipo de teclado puede ser español o español latinoamericano, en la gran mayoría. Algunos pueden tener teclado inglés. El teclado español es un teclado en donde la arroba, el símbolo de la arroba está en el número 2. Y el teclado latinoamericano es un teclado donde el símbolo de la arroba está en la letra Q. Escogen a decisión cada uno de los que corresponda y pasamos. El tema de particiones puede hacerse de manera manual o puede hacerse de manera automática. Si lo dejamos de manera automática, el, el instalador de Manjaro lo que va a hacer es borrar el disco entero y le va a instalar una partición en donde va a estar todos los directorios directamente. Si quisiéramos trabajar con lo que se llama swap, swap es una partición en donde se guarda parte de la memoria con el fin de que tengamos un uso más natural, más rápido entre comillas, porque tenemos más capacidad de memoria trabajando con una memoria la normal y la memoria almacenada en el disco. Entonces podemos tener una swap sin hibernación o con hibernación y acá al hacer ese cambio lo que ocurre es que nos genera un nuevo diagrama, un nuevo esquema de particiones. Ahora bien, yo puedo organizar estas particiones para que sean de algún tipo de file system. Puede ser
4 puede ser BRTFS, puede ser FSFS. Tienen diferencias cada uno de estos y ya dependerá de detalles más a fondo. O lo que podría hacer es un particionado manual en donde, hablarle acá el siguiente, puedo ir creando una tabla de particiones dependiendo las naturalezas de mi servicio. Por ejemplo, acá, al borrar el disco entero, lo que estoy haciendo es eliminar cualquier cosa que exista. Como es VirtualBox y acabamos de montar este disco, no existe nada. Sin embargo, en una instalación, por ejemplo, de Dual Boot, el disco ya va a llegar con particiones. Y en casos un poco más particulares puede que tengamos varios sistemas operativos montados. Ahí es donde el particionado manual va a ser necesario. El particionado manual también nos sirve para que yo pueda asignar partes del sistema a un disco distinto. Si tengo varios discos, por ejemplo. Cuando yo voy a hacer una nueva tabla de particiones, lo primero que necesito validar es el tipo de disco que voy a crear, que puede ser de tipo MBR o de tipo GPT. Esto va a estar determinado por el disco existente. Como en este caso el disco está vacío, yo puedo asignar alguna de las dos opciones para construir este nuevo disco. La tabla de particiones guiada, la YD GPT, va a funcionar únicamente en equipos que tengan arranque de tipo EFI. Y recordando hace rato, nosotros no checamos la opción de EFI. Por tanto, no podemos usar esta. O sea, de usarla la podemos usar, pero el sistema no va a arrancar. Así que en este caso vamos a escoger la versión clásica, que es la Master Boot Recorder. Ahora, con esta Master Boot Recorder voy a tener un espacio libre en el disco del cual puedo ir creando diferentes particiones de diferente tipo de archivo. Por ejemplo, yo podría crear una partición principal que tenga algunos de estos indicadores asignados, tal vez el boot, tal vez el swap o el root, y asignarles diferentes espacios de memoria. Ahora también puedo asignar un espacio, un punto de montaje a cada uno de estas particiones. Acá solo existe un disco, pero si tuviésemos dos, que es lo usual, podría pasar que una partición, la partición ejemplo de boot, de bar y de OPT, o todas menos home, para hacer un caso más particular, estén en el disco sólido. Y en el disco mecánico dejemos una única partición home, que es donde van a estar todos nuestros datos. Esto puede ser interesante porque podríamos montar varios Linux con la misma información de usuario, es decir, acceder a los mismos datos. Eso se puede hacer de esa manera, pero en este caso, como es una máquina virtual, vamos a borrar el disco entero y no le vamos a poner swap. Entonces no vamos a dejar un swap, no aplicaría. Listo. Ahora, la ubicación del cargador de arranque, esto es importante. La ubicación del cargador de arranque puede quedar en donde, en el disco duro que está vacío que estamos montando, en una partición del sistema, o no instalar un gestor de arranque. ¿Esto de qué va a depender? Dependerá mucho de si estamos jugando con una máquina donde hay un sistema o varios sistemas. Si por ejemplo hay Windows y queremos que Windows sea el encargado del arranque, podríamos dejar el cargador de arranque en la partición del sistema para que Windows se encargue de hacer el switch. Si queremos que sea Linux el que se encargue de ese arranque, pues podemos dejarlo directamente en el arranque del disco duro. Y si ya tenemos otros Linux instalados, es posible que no queramos instalar un gestor de arranque. En este caso, como el disco está completamente vacío, vamos a dejar el cargador de arranque en el disco duro, que en este caso se le asigna la dirección DVSDA. Ya luego lo que nos faltaría es montar nuestros datos, nuestra cuenta. Vamos a crearnos una cuenta llamada Igor con una contraseña bastante segura. Y el usuario administrador va a tener lo mismo, la misma cuenta.